Así que estamos todos súper preparados para escuchar la charla que viene ahora. Lo primero que deis un súper aplauso, por favor, porque Maris es la que ha conseguido que todos estemos de aquí. Ella tiene mil contactos y de verdad que, vamos, es el alma de todo esto. Así que, bueno, muchos seguro que la conocéis porque de verdad que es una crack, siempre está desde el principio organizando estos congresos. Es la primera ponente que siempre se ofrece para todo. Pero bueno, para los que no os conozcáis, voy a hablar un poquito de quiénes son. Lo primero son hijos de Dios, mujer, marido y mujer, tienen 4 preciosas hijas. Ella, bueno, los que están estudiando el máster de Patrimonio y Familia de San Juan Pablo II de Madrid. Ella ha estudiado ciencias ambientales en el médico y, bueno, que de verdad que su vida le dedican a Dios. Y son unos pedazos de cracks y seguro que los cracks que van a decir hoy a todos nos van a calar el mundo. Así que muchísimas gracias, Maris y Javi, por estar aquí con nosotros y os dejo el micrófono. Bueno, yo hoy voy a hablar poco, porque como es un congreso de masculinidad, le voy a pasar el testigo a mi marido, ¿vale? Bueno, entonces, para romper un poco el hielo, por cierto, me encanta esa foto. Es el día del bautizo de nuestra hija Inés. Muy especial. Bueno, pues yo quería empezar esta charla, espero no aburriros mucho, porque claro, después de la super charla de Ferran, pues claro, todo lo que contemos va a ser súper descafeinado, pero bueno. Bueno, pues yo os cuento una anécdota para romper un poco el hielo, y es que, bueno, pues hace unos años tenía un novio, que no es mi marido, y ese novio, o sea, tuvimos una relación, un noviazgo largo, y hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es que la primera vez pues estábamos en una cafetería, y resulta que sentado en la cafetería yo veo que estamos hablando, me está mirando, y yo veo que se acerca por ahí una chica muy guapa, ¿no? Y entonces estamos hablando, y yo veo a la chica guapa, y él coge y hace así, y hace. Pero, o sea, así le digo, el cuello, tío, de tanto pensar. Y así yo estoy allá, y claro, yo me quedo, digo, jolín, estoy aquí. O sea, y me impactó muchísimo. Y sí que es verdad que la primera vez te impacta, luego como que te acostumbras. Dices, jolín, a cualquier amiga le dirías, ya, corta con ese, es un sinvergüenza. Pues bueno, pobre, que todos nos equivocamos, que no quiero ni rajar. Y nada, y entonces pues continuó haciéndolo, incluso yo esa primera vez le dije, oye, esto que has hecho no está bien. Y él me dijo, eso es normal. Todos los hombres lo hacemos, no pasa nada, mirar. De hecho, mi padre me ha dicho que él también lo hace. Y yo, madre mía, ¿cómo está el verdad, no? Y a mí eso me impactó muchísimo. Y es verdad que luego me fui acostumbrando. Bueno, pues ese noviazgo se rompió, gracias a Dios. Y entonces conocí a Javi. Esto queríamos hacer que saliera él ahí. Bueno, entonces conocí a Javi y lo primero que me alucinó es que estábamos en la misma situación, en una cafetería, estábamos hablando, nos estábamos pues, mirándonos a la cara y entonces, pues a ver, que no vivimos en la burbuja, vivimos en el mundo, ¿no? Y entonces, pues se acercó, bueno, pasó una chica guapa, que ver, todos tenemos ojos, ¿sabes? Y estamos hechos para la belleza. Y entonces yo dije, bueno, pues como todos lo hacen, él también va a mirar. Y me sorprendió que no, o sea, no apartó de mirar de mi cara ni un segundo. Y yo incluso me sorprendió tanto que le dije, oye, pero ¿no has visto que ha pasado una chica guapa? Y él, ¿y? Y yo, ostras. Y me dice, ya, pero es que yo elijo mirar de ti. Y me quedé. Dije, vale, está claro. O sea, y ahí dije,
yo me voy a casar con este tío. Y fue una cosa que a mí me impactó muchísimo, que es como una cosa súper evidente, ¿no? Pero hoy en día parece que, bueno, pues lo que hemos oído mucho, ¿no? Lo de mirar la carta, ¿no? Como es. Se puede mirar la carta sin probarla o algo así. Y no, ¿vale? Porque eso genera una herida tanto en el corazón del que mira como en el corazón del que no es mirado, bien mirado, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es eso de la mirada y por qué es importante a la hora de aprender a amar. Entonces, de paso, el testigo a Javi. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Esto, tengo aquí la chuleta. Esto que cuenta Marilis bueno, pues no mirar a otra chica, yo creo que es algo evidente, ¿no? Si tú estás con tu novia y aunque no estés, o con tu mujer, evidentemente, pues tú no miras a otras. ¿Hay mujeres más guapas? Claro que las hay. Bueno, que mi mujer no, pero hay mujeres guapas, ¿no? Vamos a decirlo así, mujeres guapas. Pero nosotros podemos elegir lo que miramos, ¿no? Es verdad que el instinto, tenemos ojos, estamos atraídos por la belleza. El instinto nos lanza a mirar, pero entonces yo decido en ese momento no mirar o no cruzar una mirada, que a veces puede ser, pues te puede hacer daño, ¿no? O sea, parece ser que puede ser algo inocente, pero te hace daño porque ya no estás mirando donde tienes que ir, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a hablar. Bien, eso era que yo no soy médico, soy de farmacia. Entonces me he dedicado muchos años a la investigación, sobre todo en el ojo. O sea, he estudiado mucho la ceguera, varios tipos de ceguera. Entonces, pues cuando Marilis me dijo que teníamos que hablar de la mirada, pues digo, bueno, pues voy a hablar primero de pues un poco de ciencia, ¿no? Y estas son cosas que encuentro yo en clase, ¿no? Normalmente a médicos o a enfermeros. Y entonces, pues nada, simplemente contaros que nosotros percibimos miles de estímulos diariamente, ¿no? Estímulos que nos van haciendo, van generando nuestro carácter, nuestra personalidad, y la mayoría de esos estímulos provienen precisamente de lo que vemos. El 90% de los estímulos que recibimos vienen de la vista. Es decir, que gran parte de lo que recibimos viene precisamente a través del ojo, a través de la mirada. Y además eso influye en nuestro cerebro, sobre todo cuando somos pequeños y adolescentes. Es decir, que no es lo mismo pues estar viendo cosas bonitas o cosas violentas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo como digo de pequeños, porque tu cerebro se moldea, ¿no? Según lo que ves se moldea. Bien, entonces, ahora mismo, ya lo sabéis, vivimos en un mundo donde vamos con la mirada desparramada, ¿no? Solo vamos pasando de pantalla en pantalla. Pantalla del ordenador para trabajar o para estudiar, pantalla del móvil para socializar, parece raro, ¿no? Pero es así. O para el ocio, pantalla de la televisión, Netflix, etc. O sea, vamos de pantalla en pantalla y nos tragamos todo lo que nos echan, ¿vale? Y muchos de nosotros nos vamos tragando un montón de cosas, ¿no? Vamos recibiendo información y esa información, queramos o no, queda alojada en nuestro cerebro. Entonces, es importante elegir qué es lo que vemos, ¿no? En esta sociedad. ¿Qué vemos hoy en día? Pues vemos muchas dosis de violencia. No sé si conocéis una serie que se llama El juego del calamar, por ejemplo. ¿Vale? Nosotros la vimos, pero es violenta. ¿Nos hemos acostumbrado a cierto grado de violencia? Lo hemos hecho. Bueno, ni que hablar del tema de la sexualidad violenta, ¿no? Yo no he visto Juego de Tronos, no me he atrevido, y eso que a mí me encanta el cine, las series, todo el tema pues, un poco ese estilo, ¿no? De Edad Media, tipo El Señor de los Anillos, pero no me he atrevido a verla porque evidentemente me va a gustar, pero sé que tiene un gran contenido sexual, entonces sé que eso no va a ser bueno para mí, ¿no? Entonces nosotros, que nos gustan mucho las series, todos nuestros amigos nos recomiendan ¿Juego de Tronos? No la vamos a ver, ¿no? La vamos a ver. Bien, y nos ha pasado mucho con series que nos encantaban hasta que de repente han empezado a subir el tono y hemos dicho, oye, esto nos hace bien, la serie nos gusta un montón,
¿Nos hace bien ver todas estas cosas? No. Pues entonces a lo mejor hay que dejarlo. ¿Pasa algo? No pasa nada. No pasa nada por no acabar una serie, no pasa nada por no ver una película, o por no sé, o por dejar de ver algunas cosas en Instagram o en lo que sea. ¿Vale? A ver, perdonad, nos hemos hecho una chuleta. Yo no me la sé también como Ferran, que la he hecho fenomenal, nosotros pues escogemos. Entonces, lo que decía, lo que vemos no es inocuo, nos afecta, aunque nos digan lo contrario. Esto es importante para algo que decía antes Ferran. El tema de la pornografía es un tema que a muchos jóvenes hoy en día, y no tan jóvenes, porque gente de nuestra edad, gente casada, también le ocurre, y muchas veces proviene de la juventud. Entonces esto es algo, luego hablaremos un poquito más de castidad y tal, esto es algo que en algún momento, si queremos vivir verdaderamente libres, vamos a tener que dejar. ¿Vale? Muy importante. Lo que pasa es que ahora, como decimos, es que la pornografía ya no nos la encontramos en sitios en la deep web o en sitios así como muy oscuros y tal, nos la encontramos en las series que vemos, ¿no? Entonces, digamos que nuestro cerebro se va acostumbrando a eso. Entonces, llegado un momento, cuando se empieza a mirar de otra manera, ves que te has insensibilizado y entonces tienes que volver a esa antigua sensibilidad, ¿no? A esa sensibilidad original. Bien, ¿y por qué? Bueno, claro, ver todas estas cosas nos va a afectar como personas, pero también va a afectar a nuestras relaciones. Nosotros estamos hechos para darnos, ¿no? Para amar. Y el destino de muchos de vosotros es casaros, formar una familia, entonces hay que empezar a trabajar ya en eso. Entonces, por ejemplo, pues, todo el tema de la mirada es importante. Por ejemplo, pues, es evidente que estas imágenes pornográficas, ¿no? Por ejemplo, pues van a dañar eso porque te están vendiendo algo que, como decía antes Ferran, es mentira. ¿Vale? La pornografía es una mentira. Como digo, sobre todo muchos hombres hemos tenido o tenemos problemas con la pornografía, donde me incluyo, ¿vale? Yo en mi juventud pues también tuve problemas de ver pornografía, pero se puede salir de estas cosas, ¿no? Evidentemente, ¿cómo vamos a salir? No es fácil, el camino no es fácil. Vamos a salir con trabajo, con voluntad, con oración. Al final daremos algunas pautas, ¿no? Que creo que pueden servir. Bien, al final nosotros queremos en el futuro, vosotros jóvenes querréis casaros. Voy a dirigirme a los hombres, ¿no? Que esto es un congreso de masculinidad. Queréis casaros con una mujer y queréis daros completamente, ¿no? Queréis amar y ser amados. Entonces, si estamos viendo estas cosas, esto nos van a impedir amar bien. ¿Por qué? Porque amar es darse. Y para darse hay que tenerse, ¿no? Hay que, digamos que hay que tener dominio sobre uno mismo. Si yo no me pertenezco, si yo no me domino, entonces no puedo dar. Entonces, lo que se va a buscar en esa relación sexual en el matrimonio, ya no va a ser una comunión con la otra persona, un acto de amor, sino que lo que se va a buscar es pues, el placer egoísta. Y puede ser que los dos tengamos ese placer, pero serán dos placeres egoístas. ¿Vale? No estaremos buscando la comunión entre personas, la comunión con mi mujer, sino que lo que buscaremos es lo que hemos ido recibiendo, ¿no? Entonces, pues eso hay que educarlo. Es muy importante educarlo. Bien. Aquí mucho escrito, pero ahora... Bueno, en el mundo clásico, ahora vamos a hablar un poco de su ideal. Entonces, en el mundo clásico, el ideal de hombre era un hombre virtuoso, un hombre que tenía autocontrol, un hombre con fortaleza, valiente, que era capaz de dar la vida por otros. Hoy en día eso ha dejado de estar de moda. Nos hablan de una nueva masculinidad, que tiene que tener como un cierto grado incluso de feminidad. Hay algunas cosas, lo veíamos en una charla el otro día, hay algunas cosas de este ideario nuevo, si queréis, que bueno, que nos pueden servir. Es verdad que los tiempos han cambiado y hace unos años pues los hombres se dedicaban a trabajar y luego a lo
mejor la familia la dejaba un poco de lado. Esos cambios son buenos. Pero en general, la figura masculina que nos están vendiendo hoy en día es una figura débil, que se deja llevar por sus instintos, etc. Entonces tenemos que volver de nuevo a esa figura de hombre noble, con fortaleza, valiente y que es capaz sobre todo de dominarse a sí mismo, ¿no? Eso es la virtud. O sea, si hablamos de la castidad, al final es el dominio frente a la lujuria, o la templanza, que es lo que domina a la gula, ¿no? Entonces da mucha pena ver hombres que no se dominan en la mesa y que empiezan a comer como si no hubiera un mañana, o a beber. Y pues con el tema de la sexualidad pasa lo mismo. Es decir, da mucha pena pues ver a chicos, a hombres, pues que no tienen autocontrol, ¿no?, sobre algunas cosas. Pero bueno, esto tiene solución, ¿no? Tiene solución. Bien. El reloj de mujer. Yo inciso muy corto, porque claro, aquí Javi nos está contando muchas cosas y claro, uno piensa, jolín, o sea, si yo quiero hacer el bien, si yo quiero vivir mi sexualidad bien, educar mi mirada, ¿por qué hay algo que me tira para abajo muchas veces, ¿no? O sea, ¿por qué hay veces que no puedo? Pues nada, un inciso, bueno, ¿por qué creéis que es? Que estáis dormidos, va. ¿Por qué creéis que hay algo que nos empuja para abajo? ¿Qué creéis que es? Exactamente. Porque hay una cosa, si volvemos al hombre originario, ¿no?, al principio, están Adán y Eva en el jardín del Edén, es todo maravilloso, están desnudos, sus miradas son miradas de amor y de entrega y de comunión, pero llega un momento en la historia de la humanidad, que nos llega a nosotros también, ¿vale?, porque Adán y Eva somos cada uno de nosotros, en el cual pues caen, ¿no? O sea, pecan y entonces entra el pecado original en el mundo, ¿no? Y entonces esa mirada cambia por completo. Ya no es una mirada que busca la comunión, sino que es una mirada que busca la concupiscencia, que es poseer al otro, ¿no? O sea, que lleva al pecado. Entonces, esto es, ¿no?, muy importante conocerlo, o sea, porque en ese momento, ¿qué hacen Adán y Eva cuando entra el pecado original? ¿Os acordáis? ¿Qué hacen? Se cubren, claro, se cubren, o sea, ese cuerpo que había sido mirado con amor, ahora es mirado, o sea, la mirada cambia completamente. Y entonces aparece el deseo, que el deseo es muy bueno, o sea, el deseo es bueno, ¿no?, porque es lo que nos mueve, ¿no?, a buscar al otro y a la comunión. Pero aparece este componente de desear el cuerpo del otro. No desear al otro, a su persona, sino su cuerpo, ¿vale? Y del uso, o sea, aparece el uso, ¿no?, del cuerpo del otro para obtener un placer. Pero tranquilos, que luego todo se soluciona, porque viene el Señor y sella esa nueva alianza con nosotros y nos da pues, los sacramentos, ¿no? O sea, todas estas cosas que hemos ido comentando a lo largo de los otros congresos. Entonces, tranquilidad, porque es verdad que hay algo que te tira para abajo, pero luego está la gracia del sacramento que te pega en un petardazo y poco a poco pues, te va afinando y te va haciendo pues, más sensible. Nosotros lo hemos experimentado, ¿no? O sea, cuanto más te acercas a Dios y más quieres vivir todas estas cosas, pues hay cosas que igual antes no te llamaban la atención, ya le dices que eres serio y dices, uy, qué horror. Igual hablas con otras personas y dices, uy, si no pasa nada. Dices, jolín, pues a nosotros nos ha generado un impacto súper grave. Entonces, claro, uno va como afinando, ¿no? O sea, creciendo la virtud, uno va perfeccionando, no es que seamos perfectos, pero no saben ser perfectos, ¿no? Como mi padre es perfecto, es eso, ¿no? O sea, uno va siendo más sensible. Y aquí termina el inciso. Sí, vale. A ver, como decíamos, bueno, cuidar la mirada, ¿no? Cuidar la mirada. Es verdad que cuidar la mirada es una parte muy importante
de lo que vamos a comentar ahora, que es la castidad. La castidad no es solo cuidar la mirada, también tendrás que cuidar la castidad con tu novia, o tendrás que cuidar la castidad, ojo, con tu mujer, ¿vale? Porque parece que lo de la castidad es de solteros. ¿Me oís bien? Sí. Sí, claro. Parece que la castidad es una virtud de solteros, pero no es así. Es decir, la castidad continúa también durante el matrimonio. ¿Vale? Eso ya lo veréis en su momento, pero quiero que lo sepáis, ¿no? Quiero hacer mi inciso. Luego, evidentemente, sigue habiendo tentaciones. Entonces es el momento ahora, si tenéis novia, si no tenéis, de empezar a trabajar. Pensad en Rafa Nadal. Rafa Nadal no llega a donde está pues porque está en su casa viendo series. Llega a donde está porque todos los días entrenará 8 horas. Y si un día deja de entrenar, entonces no gana el siguiente campeonato. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar como lo hacemos en el gimnasio con un entrenador personal. Pero en este caso, luego lo diré también, el entrenador personal puede ser un director espiritual, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces, es verdad, yo creo que todos lo sabemos, que vivimos en un mundo que no ayuda a cuidar la mirada. Nos dicen que miremos todo, ¿vale? Y entonces, claro, pues hay que empezar a tomar pues, algunas decisiones, ¿no? Sobre esto, ¿qué podemos hacer? Y algunos datos que hemos ido recogiendo. Hoy en día, antes era más difícil, pero ahora, pues hace algunos años, entra en el mundo de Internet, y entonces Internet nos da un acceso ilimitado a todo lo que queramos. Entonces, hoy en día, hay estudios que dicen que los niños empiezan a ver pornografía a los 9-10 años. ¿Vale? Niños chicos. Las niñas también, pero evidentemente, primero no les llama tanto la atención y luego lo hacen un poco más tarde. Pero claro, los niños a los 10 años, que su cerebro todavía no ha sido moldeado, su carácter tampoco, pues empiezan a ver cosas que además les esclaviza y necesitan cada vez más, ¿no? Necesitan que sean imágenes cada vez más intensas. Cada vez hay más matrimonios que rompen y noviazgos que rompen precisamente porque se ha metido la pornografía en sus vidas. No se habla mucho de este tema cuando se habla de amor o incluso de castidad. Pero la pornografía, pues cualquier sacerdote lo puede decir, muchas confesiones de gente joven y no tan joven tienen que ver con eso. Así que evidentemente pues, es algo que avergüenza y entonces pues, no se cuenta el resto del mundo. Es como una droga. Libera, voy a sacar ahora mi parte un poco científica, hace que se libere dopamina de la misma manera que se libera cuando tomas cocaína, por ejemplo. Es decir, que nos hace adictos y además cada vez necesitamos más dosis y por eso alguien que está consumiendo pornografía cada vez necesita contenidos de más alta intensidad, ¿no? Y más depravados, por así decirlo. ¿Vale? Moldea nuestro cerebro, por eso luego cuesta dejarlo. Hoy en día, no sé si a vosotros os ha llamado la atención, pero a mí me llama mucho la atención que desde hace algunos años oímos en las noticias cosas que yo nunca, por lo menos no tengo experiencia de haber oído, como violaciones grupales, abusos pues, muy extraños, juegos o tendencias sexuales muy raras. ¿No tendrá algo que ver lo que está entrando por nuestros ojos? Muchos piensan que sí. Es decir, el consumo de pornografía desde muy pequeños puede hacer que acabes normalizando todo esto. Es decir, que a las chicas también nos afecta el consumo de pornografía, porque si bien no os sentís tan atraídas hacia ella, porque os puede resultar pues peligroso, pero sí que es verdad que muchas chicas piensan que los hombres las van a ver más apetecibles, más sexys, etc., si tienen comportamientos que se ven, enseñar un poco más, etc., ¿no? Creo que Marilís va a hablar un poco sobre eso también. Bien. Entonces, ¿por qué tenemos que cuidar la mirada? ¿Por qué nos tenemos que cuidar de todo eso? Lo que os decía antes, porque queremos ser dueños de nosotros mismos. ¿Y por qué queremos hacer eso? Parece muy soberbio, ¿no? Pero no es por nosotros, es porque es la única manera de darse. ¿Vale? Si yo quiero darme, primero tengo que pertenecerme. Y pertenecerse significa tener autocontrol sobre sí mismo. Os
voy a leer algunas frases del catecismo, ¿vale? Que a lo mejor os sirven en ese sentido. Lo primero dice, el catecismo dice que la castidad es la integración exitosa de la sexualidad dentro de la persona. Y por lo tanto, la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Fijaos que sin ser la virtud más importante, porque la virtud más importante es la caridad, el amor, es una virtud muy importante para la vida cristiana. ¿Vale? Es decir, es lo que nos va a dar esa unidad cuerpo y alma. En cuanto falla la castidad, empiezan a tambalearse cosas. Esto no significa que haya caídas. Evidentemente somos pecadores y puede haber caídas, muchas o pocas. No pasa nada. Nosotros tenemos un remedio fundamental. Ya lo sabéis, ahora saldrá el Padre Sebastián y él es el que nos lo puede dar, ¿no? Se llama la confesión. La confesión, lo decía antes Ferran, es como esa lavadora, ¿no? Que aunque hayas estado mucho tiempo y hayas cometido pues toda serie de atrocidades o lo que sea, pues tú llegas ahí y sales nuevo, porque Dios no tiene memoria, se le olvida todo lo que te has confesado. Esto es brutal. Esto se lo dices a toda la gente que hace mindfulness y historias de hoy en día y dices, vete a confesar y vas a flipar, ¿no? La castidad es libertad, ya que nos permite ser dueños de nosotros mismos y no estar encadenados a nuestras pasiones. Hay veces que se nos ha hablado durante los años 60, con toda la revolución sexual, se ha hablado de todo lo contrario, que la libertad precisamente es seguir nuestros instintos. Es decir, bueno, oye, pues si tú quieres mirar esto, si tú quieres vestirte de esta manera, o si quieres hacer esto o lo otro, hazlo, sé libre, ¿no? Se ha confundido la libertad con libertinaje. Pero al final se han dado cuenta muchos de esos que eso no te da la libertad, ¿no? Algunos nos dicen, casarte, eso es encadenarte, no, ya no eres libre. Todo lo contrario. Fijaos la paradoja, ¿no? La libertad te la da ser dueño de ti mismo. Sigo con el catecismo. La castidad también dice es la capacidad de orientar el instinto sexual al servicio del amor. ¿Vale? Es decir, partimos de la base de que la sexualidad es algo bueno, querido por Dios. Esto es muy importante que lo sepamos. ¿Vale? De hecho, esto lo decimos siempre en nuestra charla, lo primero que crea Dios no es un sacerdote ni una monja. Lo primero que crea Dios es un matrimonio. ¿Vale? Un matrimonio, y además, antes de cometer el pecado original, el matrimonio tiene sus relaciones sexuales. El matrimonio es, según Juan Pablo II, esto no lo decimos nosotros, ni nos aceptamos, pero el matrimonio entre un hombre y una mujer, precisamente en ese momento de la unión sexual, representa a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Vale? O sea, lo digo para que no veamos, ¿no? Que hay veces que, pues, erróneamente hemos pensado que la sexualidad es algo sucio. Mentira. Es que nosotros, los humanos, pues podemos llegar a ensuciarlo, pero la sexualidad es algo santo. Bien llevado, claro. Hablaremos un día, ¿no? Solo de mejor de Dios. Si me enrollo mucho, me lo dices. A ver, más cosas. Entonces, ¿qué es la castidad? No es una negación, no es pura continencia. ¿Tengo que aguantar hasta el matrimonio? No. Es un entrenamiento continuo, porque el matrimonio, como digo, continúa la castidad, ¿vale? Es decir, luego, pues, algunos novios cristianos, chicos, pueden pensar que el matrimonio barra libre, ¿no? Decía una canción, barra libre de versos, esto es el matrimonio. No es así, porque luego llegan momentos en los que tienes que vivir la castidad. Tu mujer se pone enferma, da a luz y a lo mejor pues durante algunos meses pues no podéis tener relaciones sexuales. Y entonces tienes que estar preparado para eso. Entonces esa preparación viene del noviazgo. Si el noviazgo, he saltado al noviazgo, perdonad, pero es que está todo relacionado. Si en el noviazgo no estáis bien entrenados, pues luego en el matrimonio os dará. ¿Vale? Es un entrenamiento en la generosidad, ¿vale? Es decir, yo quiero ser generoso, pero primero, para darme, tengo que pertenecer. Dominio de sí mismo, ya lo hemos visto. Y en los jóvenes, la castidad entrena y forma la personalidad.
¿sabes? Una persona recia, fuerte, pues muchas veces es una persona limpia, una persona casta. En cambio, el que se deja llevar por sus pasiones, pues generalmente es una persona pues, que la castidad a lo mejor le cuesta más, ¿no? Dice el Papa Juan Pablo II, bueno, nosotros lo vamos a lo nombramos siempre porque a nosotros nos encanta. Dice, le dice a los jóvenes, es el Papa Juan Pablo II, es que vosotros lo habréis vivido poco o directamente no lo habéis vivido. Pero le encantaban los jóvenes, entonces él empieza las JMJs con los jóvenes, ¿no? Y entonces dice a los jóvenes, en un encuentro en Lourdes, dice: los que os hablan de un amor espontáneo y fácil os engañan. Un amor de flores en el estómago y de sexualidad abierta y de todo fenomenal. Os engañan. El amor según Cristo es un camino difícil y exigente. Pero entonces, ¿quién puede hacerlo? Nosotros no podemos, pero tenemos la vida de Dios. Difícil y exigente. Y por eso nos debemos engañar. A ver, tengo aquí algunos tips que se dicen ahora. Perdón. Sí, nada, un inciso también nosotras para las chicas, porque claro, uno puede estar escuchando esto y puede decir, jolín, que me pinta todo esto, ¿no? ¿Yo cómo puedo ayudar? Pues, a ver, podemos ayudar muchísimo a los chicos, ¿no? O sea, pues, cuidando cómo nos vestimos, ¿no? Esa pureza, la forma de vestirnos, es importante. Y una tiene que reflexionar, o sea, cuando me gusta un chico, yo quiero atraerle, ¿no? O sea, quiero estar con él, es algo natural y es algo bueno y es algo bello, ¿no? Pero entonces una se tiene que plantear, ¿por qué quiero ser atractiva? ¿Quiero tener un atractivo personal o quiero que ese chico sienta una atracción por mí simplemente por mi cuerpo? Que está muy bien, o sea, somos cuerpo, ¿vale? O sea, el cuerpo es atractivo y es bello y es bueno. Pero sí que es verdad lo que decías tú antes, ¿no? O sea, cómo yo me muestro, o sea, ¿qué es lo primero que ve ese chico de mí? Ve un escotazo y una minifalda, que no estoy demonizando los escotes, ¿eh? Ojo. Pero claro, o sea, ¿me entendéis, no? Lo que quiero decir, o sea, hay que hacer como una reflexión, es decir, ¿por qué quiero resultarle atractivo? ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Bueno, pues cuidar el vestir, cuidar los gestos. Esto siempre lo digo, pero esto es importante, ¿no? Cuidar los gestos. O sea, si yo tengo un súper amigo al que quiero un montón y ese súper amigo es hombre, pues igual no hace falta que le dé un abrazo súper arrepegado, ¿vale? O igual no hace falta que me siente encima de él, porque los hombres pues tienen otra forma, ¿no? de reaccionar ante ese estímulo. Entonces una puede pensar, o sea, quiero decir, fruto de ese atractivo puede haber una respuesta y esa respuesta puede ser una elección, ¿vale? Y entonces una puede pensar, jo, es que este tío es un guarro. No, es un hombre, es bueno. O sea, es bueno porque esa lección nos está hablando de que en un futuro podrá amar a una mujer con todo su cuerpo, con toda su persona y podrá vivir esa entrega total del cuerpo y de la vida. Entonces, pues que simplemente este inciso pues para que seamos muy cuidadosas, muy delicadas y ayudemos a los chicos a que nos miren bien. Simplemente eso. Yo no he sido siempre casto, ahora la verdad es que gracias a Dios pues hay tentaciones, evidentemente, pero en otra época de mi vida pues la verdad es que la castidad me costaba mucho. Yo creo que esa es una experiencia que sobre todo los hombres tenemos. Y además la castidad, pues no solo con la castidad personal, ¿no? Pues el tema sobre todo de la mirada, ¿no? Pues de ver pornografía o de ver cosas, a lo mejor no pornografía directamente, pero bueno, cosas que te estimulan, ¿no? Sexualmente. Entonces, pues he traído unos consejos que a mí me ayudaron en su momento y que creo que os pueden ayudar, ¿no? Para vivir una vida limpia, una vida en gracia, ¿no? Al fin y al cabo, que es maravilloso, es lo mejor que puedes vivir porque estás en paz, ¿no? Estás en paz.
Bien, son muy básicos, ya seguramente os lo sabréis, pero bueno, si os sirven. Pues el primer tip es la oración. ¿Quieres ser casto? Ten una relación personal con Dios. Esto te va a ayudar muchísimo. Busca 10, 15 minutos al día para hablar con Dios. Enciérrate donde sea, vete a una capilla si puedes, y si no en tu casa. Y si no puedes, en el metro, hay algunas aplicaciones como 10 minutos con Jesús que te pueden ayudar. O cógete un libro y ponte a rezar. Todos los días. Eso te va a ayudar muchísimo. El entrenamiento de otras virtudes sirve. Es decir, no vayamos directos a la lucha, sino que también podemos tener batallas en distintos flancos. Es decir, si me dejo llevar por la gula, me va a costar más la castidad. Si bebo demasiado los fines de semana, pues la castidad también me va a costar. Hay muchas experiencias que dicen que si me paso bebiendo, seguramente luego tenga problemas y mi mirada hacia las mujeres cambie, me desinhibo, ¿no? Entonces eso cambia. Eso es importante, no abusar del alcohol. Ten aficiones que te alejen de las pantallas. Y donde estamos pegados, ten aficiones que te alejen. Deporte, amigos, evidentemente, montaña, un hobby. Las pantallas ya las tenemos siempre, en el trabajo, en todo, pues alejémonos de ellas. Huye de la ocasión. Si sabes que si te quedas solo en casa y se van tus padres y te quedas solo en casa, eso siempre que ocurre, acabas viendo algo en la tele o en algo que no te hace bien, no te quedes solo. Planifícate. O si sabes que, ahora ya para los que tienen novia, si sabes que siempre que te quedas solo en el coche esperando llevando a tu novia, pues acabáis pasándoos de la raya, pues no os quedéis en el coche. O no os quedéis solos en casa de tu novia. ¿Vale? Es decir, hay que también tener estrategias. Solo, para que si yo lo hablábamos, no nos quedamos solos, yo vivía solo. Entonces era relativamente fácil quedarse solo, vivía con mi hermano. Entonces si vamos a ver una peli en mi casa, llamaba a mi hermano, oye, vente, que vamos a ver una peli. Ah, pero bueno, que yo estoy haciendo, vente o no la vemos. No me subo a casa con esta. Pero porque hay atracción, es evidente, o sea, no, es que eso es bueno, hay atracción. Y ojo, alguna vez nos íbamos juntos a confesarnos. Oye, nos hemos pasado de la raya, nos vamos juntos a confesarnos. Y vimos y veíamos que había muchos jóvenes y no chicas que también se confesaban. Filas enormes, no pasa nada. Pero bueno, hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar. Ten un director espiritual. Un sacerdote, un buen sacerdote en el que confíes. Un buen sacerdote es un sacerdote que reza, no un sacerdote que habla muy bien, un sacerdote que reza. Entonces búscate un buen sacerdote, que tengas confianza con él y pues le ves cada semana, cada 2 semanas, te confiesas con él. Confiésate siempre con el mismo sacerdote si puedes. Aunque te dé vergüenza decirle, lo mismo de siempre, ¿no? Sueltas ahí, lo mismo de siempre. Aunque te dé vergüenza, porque eso te va a ayudar. Es el entrenador personal que decíamos antes. ¿Vale? Va a ayudarte a trabajar. No desesperes. ¿Vale? Esto es importante. La lujuria es un pecado muy pegajoso. Y puede pasar años hasta que lo venzas. Pero no desesperéis. Acudid a la confesión siempre que lo necesitáis. Y bueno, a muchos nos ha costado, a mí me costó, algún tiempo. Pero al final, pues siguiendo un poco estos pasos y sobre todo con ayuda del sacerdote y de buenos amigos, se puede saber. Acude a los sacramentos, evidentemente, esto te da una fuerza, sobre todo la comunión y la confesión. La comunión siempre que puedas, claro, siempre que estés en gracia, y la confesión. Y la confesión no hace falta que sea cuando haya cometido un pecado grave. Aunque no lo hayas cometido, cuando veas a tu director espiritual, siempre hay cosas de que confesarnos. No hace falta que hayas matado a alguien para confesar, que puedes confesarte de 1000 cosas, 1000 pequeños pecados. De hecho, a medida que avanzas en la castidad, te das cuenta que siempre te confesabas de eso y no te confesabas de haber hablado mal a tu mujer o haber chismorreado, haber hablado mal de otras personas, no haber rezado lo suficiente. Pues son cosas mucho más importantes al final. Es que en la época de nuestra vida que nos centramos parece que solo se ha pecado una cosa, ¿no?
acude a la Virgen. La Virgen Inmaculada es toda pura, toda pulcra, ella te va a ayudar en este tema. Yo, por ejemplo, se lo contaba a Marilis, y esto tiene que ver también con la castidad, yo se lo pedía mucho, y también yo todos los días rezo todos los días el rosario. Entonces, cuando era soltero, me guardaba un misterio del rosario por mi futura mujer. Y estuve, pues, no sé si 5 o 6 años rezando ese misterio todos los días por mi futura mujer, hasta que conocí a Marilis. Entonces, en ese momento empecé a rezar ese misterio por mi novia. Bueno, seguía rezándolo por mi futura mujer, ¿no? Y ahora lo sigo rezando por mi mujer. Bueno, se lo pedí a la Virgen que me hiciera encontrar esa mujer, ¿no? Y también por ella. Entonces, años más tarde, pues hablando con Marilis, decía, mira, yo he rezado años por ti sin conocerte. No sé si esto habrá tenido algo que ver en tu vida, seguro que sí, ¿no? Con tu seguir más a Cristo, encontrar a Cristo, amar a Cristo. Y nada, eso, acudir a la Virgen, muy importante. Y nada, ya para terminar, yo no lo disfrutado. Claro, todo esto en qué se materializa, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro ejemplo? Aparte de la Virgen, por supuesto, a nosotros nos gusta mucho pensar en cómo es la mirada de Cristo. Y lo vemos en el Evangelio, o sea, en todos los encuentros que el Señor tiene pues, con pecadoras y con pecadores, su mirada no es de juicio, no es de amenaza, no es de tensión, no es de violencia, sino que es una mirada de misericordia, de amor, que acoge esa miseria que todos tenemos, porque todos somos miserables, todos, y la guarda en su corazón y la conserva y te hace tener una vida nueva. Entonces este es el ejemplo que tenemos que seguir. Y yo la verdad que personalmente se lo pido mucho al Señor. Pues ya no solo con el tema de la pureza, sino pues con una persona que te cuesta, ¿no? Que está un poco gorda, alguien que te ha hecho una cosa muy gorda en tu vida. Yo personalmente siempre digo, Señor, dame tu mirada para que yo pueda ver a esa persona como tú la ves. Porque yo la veo con rabia, con odio, No. Dame la gracia de ver a esa persona como tú la ves. Es una mirada de amor, de acogida, de perdón. Y de verdad que os prometo que personalmente funciona y todo cambia. Y la verdad que es un tesoro poder vivir así. Entonces, nada, pues para concluir, pues simplemente, ¿por qué es importante la mirada? Porque la mirada nos va a ayudar, nos va a educar en el amor y todos estamos llamados a vivir un amor de entrega, de comunión, sin reservas. Y yo creo que pues, es un tema que nos puede ayudar pues eso, a alcanzar esa estatura humana que estáis llamados a tener. Y ya está. ¿Tenéis alguna duda? No, claro, miedo. ¿Queréis entrar para la pregunta? Ah, dime. Es que, bueno, sí, vamos a hablar porque, sí, un segundo, ahora viene lo que preguntas, preguntas ahora, ¿vale? Sí, es que, exacto, ahora vamos a hacer una mesa redonda improvisada con preguntas. Bueno, de verdad que millones de gracias por la charla. Las palabras han sido brutales, pero no os habéis fijado en su testimonio de carne y hueso, o sea, ¿cómo se mira? Es que si tuviera que escribir en acciones en su testimonio, es que es eso es la mirada. Yo cuando esa charla dije, sí, tiene que ser ellos. Sí, brutal, o sea que de verdad que gracias. Y nada, es muy bien. Bueno, y por eso me preparado una pregunta, porque ahora... dos cosas. La primera, que habla un poco de pornografía, es como que nadie se ha enfocado ni se va a enfocar en la jornada de hoy en la pornografía, pero os vamos a dejar dos códigos QR, porque tanto en el podcast de Juventud como en otras
hemos tenido el placer de escuchar a Rafael Lafuente, que es un pedazo crack que habla súper bien de las mentiras del porno. Entonces, podéis ver el vídeo, es 1 hora y pico, o escuchar el podcast y para completar esta jornada.